Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en donde promovemos y difundimos los derechos humanos, tus derechos humanos. Mi nombre es Lupita Sosa y agradezco como cada jueves que nos acompañes en Amor 100.1 de 10:30 a 11 a.m. Vamos a platicar de un evento muy importante, creo que es el evento más importante del año que tuvimos ayer, y pues fue un momento pues importante para la Comisión de Derechos Humanos porque es el informe anual de actividades donde pues el encargado de la presidencia acude al Congreso del Estado para rendir ante la soberanía pues un informe de todo lo que se realiza durante la CODEI el año anterior. En este caso fue el 2023, y de eso vamos a platicar, Elsie. Así es, buenos días, pues muchas gracias por escucharnos, a todos los que cada jueves nos acompañan. Les mandamos saludos a los compañeros y compañeras de la CODEI y a uno que otra persona que también nos saludan por el mensaje de WhatsApp. Y bueno, pues precisamente si quieren ustedes seguir las redes sociales de la CODEI, les comento que en el Twitter y en el Facebook estamos como @CODEI. Pero en el Instagram nos pueden encontrar como @CODEIOficial. Muchas gracias, bienvenidos. Así es, y pues a las personas que nos escuchan, como comenté hace unos momentos, ayer pues fue turno de la Comisión de Derechos Humanos de rendir cuentas ante el Congreso del Estado de todo lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán durante pues el ejercicio anterior a este año, que fue el 2023, y pues uno de los puntos más importantes, y creo que mucho interés hay sobre esto, es el referente a la atención de las quejas. ¿Qué son las quejas? Las personas que van y dicen, bueno, yo fui víctima de una violación a derechos humanos y nosotros los recibimos. Recordemos que tenemos 3 sedes en Mérida, Valladolid y Tecash. Y en Mérida tenemos más puntos para, pues, si una persona vive pues en el sur de Mérida, puede acudir a nuestra sede de San José, que ahí está en San José Teco. También tenemos una unidad de atención en la Fiscalía y la central, que es en Mérida, en la Colonia México, que ahí estamos desde el 2020, nos pasamos en plena pandemia, pero pues ya muchos ya nos conocen en esa sede. Antes estábamos en Alemán y nos tocó pasarnos a un edificio pues más cómodo para que usted pueda acudir a poner su queja. Y pues a propósito de esto, hoy tenemos como invitado al oficial de quejas y orientación de la CODEI. Él es el licenciado Eduardo Osorno Cuyoc. Él nos va a platicar de estas quejas y este número de atención que llegaron durante el 2023, que fue un número considerable. En total son 2,373 peticiones de intervención, es decir, en promedio 7 solicitudes o 7 personas acudieron todos los días, porque recuerda que la comisión trabaja de lunes a domingo, acudieron con nosotros a solicitarnos algún servicio, alguna intervención. Bienvenido, Eduardo. Hola, Lupita, gracias por la invitación. Y bueno, también comentar lo que tú bien dijiste ayer. Ayer el encargado de la presidencia, el maestro José Gustavo Arjona Canto, pues rindió su informe ante el Congreso del Estado. Entonces hoy pues estamos aquí para puntualizar algunos datos del mismo, ¿no? Específicamente, como bien mencionaste, en relación a los solicitudes de servicio, y de ahí se van desglosando. Y me permito decirte cómo estuvo el tema. De las 2,373 peticiones, como bien mencionaste, son 7 más o menos al día, ¿ok? Pero de ahí se van desglosando. Por ejemplo, 1,070 fueron canalizadas. ¿Qué es esto? Quiere decir que de ese total de 2,373, pues este número de 1,070 no nos correspondía atender a nosotros. Sin embargo, se canalizaron a las instancias que correspondan, como puede ser, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso de que se fueran a quejar de alguna autoridad federal, o a lo mejor simplemente no eran quejas, sino eran algún tipo de situación que tenía que verse con alguna dependencia estatal de las muchas que hay por acá, o incluso con algún ayuntamiento. De ahí
No ves, ¿sí? Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que cuando decimos los canalizamos, pareciera que llegan y le decimos desde la puerta, ¿sabe qué, señor? Siempre no. Puede irse a otro lugar, ¿no? O sea, hay un proceso y que esto sí implica tiempo y atención. Es correcto. Y escuchar todo lo que tiene que decir para saber a qué autoridad hay que canalizar. Exactamente, de hecho, que bueno que lo mencionas, así es, se escucha lo que pide el ciudadano, cuál es su planteamiento, y de ahí, como bien dices, después de la escucha, se les da, en algunos casos, si es procedente, algún oficio para que se presenten a la dependencia que corresponda, y ya de ahí, pues bueno, ellos, se les da un ejemplo. Pasa mucho, se van a quejar contra el vecino que tiene algún tema ahí de la barda o algo por el estilo, y se les dice, no es con nosotros, vete a la Fiscalía General del Estado para que interpongas tu denuncia. Pero pues obviamente ahí viene un oficio de canalización que se le da al ciudadano para que vaya a la fiscalía, interponga la denuncia, y ahí sí, entonces le sirve al ciudadano. Vamos a pensar si la fiscalía, que no les recibe la denuncia, que hasta el momento pues no ha pasado, bueno, eso les tienen ellos como prueba, vamos a decir, de que la fiscalía no les quiso atender, pero no, les repito, no ha pasado, y así por el estilo. Y así como de la fiscalía hay de todas las dependencias del gobierno del estado. Luego hay expedientes de gestión y hay expedientes de queja. Nuestra ley habla de que los expedientes de queja son los hechos considerados graves, ¿sí? Que te pongan en peligro la vida, que te pongan en peligro la integridad física, o que puedan tener hechos que al consumarse serían, vamos a pensar, irreparables. Pero por un ejemplo, estamos hablando de un caso donde cualquier policía te detiene, te golpea, te lesiona. Ese es un hecho grave. Claro, por supuesto, eso es un hecho grave. Tú vas al hospital, centro de salud, no te atienden, ahí está en peligro tu vida. Está en peligro tu vida, es un hecho grave. Es un hecho grave, por supuesto, todo obvio del ámbito estatal. Y los expedientes de gestión, bueno, son, vamos a pensar, como pusiste el ejemplo, un policía te detiene, vamos a pensar, no te golpea y te pone una multa que tú consideras que es injusta. Bueno, ojo, no cancelamos multas ni analizamos el tema. Nada más el ciudadano puede ir y se puede quejar. Le explicamos que no tenemos nada que ver con la multa o con la cancelación, sino más bien con el tema, que es lo que se quejan en el caso específico de la actitud, vamos a pensar, del policía. Entonces, como no es un hecho grave, bueno, pedimos un informe y ya la Secretaría de Seguridad Pública nos rinde, valga la redundancia, el informe, y ya vemos de qué manera se puede solucionar. Y muchas veces se soluciona en el expediente de gestión. Y también hay que hacer la mención, también abrimos expedientes de gestión previo a pasarlos a queja, siempre y cuando, pues bueno, ya durante la investigación nos damos cuenta que hay hechos graves, o también y las autoridades no nos contestan. Por eso, aprovechando la tribuna, se hace un llamado a las autoridades a que nos contesten lo que pasó realmente, y que nos contesten, porque si no nos contestan, bueno, pues la ley nos dice que son ciertos los hechos, entonces ya se procede a pasarlos al expediente como queja, y bueno, ya es más complicado para todos, ¿no? Eduardo, tú que recibes y atiendes a las personas, el área que tú tienes a cargo, que es importante también que muchas veces las personas solo quieren ser escuchadas, también quieren recibir una disculpa, porque a veces pensamos que los ciudadanos quieren muchas cosas, pero a veces solamente quieren sentirse escuchados y que la autoridad se disculpe por algo que hizo. Es correcto, y muchos, volvemos a lo mismo, muchos expedientes así se concluyen. Casualmente ahorita tenemos uno contra una policía municipal, que eso precisamente pasó. El ciudadano se sintió agraviado porque aparentemente ni siquiera lo detuvieron, pero vamos a pensar que amenazaron con detenerlo. Se pidió el informe, la autoridad justificó su actuar. De todas maneras, el ciudadano no estuvo de acuerdo y manifestó ante nosotros que lo único que quería era eso, una disculpa, y que al final no se metieran con él por diversas situaciones, y la autoridad aceptó. Sí, definitivamente antier llegó el informe precisamente donde dice la autoridad, la policía municipal de un municipio, dice que sí, que acepta y que al ciudadano se le va a respetar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto ya se concluye el expediente. Y, por ejemplo, ese es el ejemplo de que no es un hecho grave. Así es, y estamos hablando también, y es importante mencionar, porque todavía ya es menos realmente esto que escuchamos, sobre todo los que estamos ahí en el área de derechos humanos, que las comisiones de derechos humanos defienden a delincuentes. Claro, y no es así. Simple y sencillamente tenemos que actuar en relación
a las peticiones de los solicitantes, y con base en eso, bueno, pues se hace lo que se tenga que hacer. Así es, y no todo, mira, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que está yendo ahí o tienes un accidente vial y chocas y pues tú tienes y puedes ser detenido? Por supuesto. Entonces, yo no soy un delincuente, solamente tuve un descuido, un accidente o hice mal porque vi mi teléfono, porque a veces lo hacemos, o sea, todas y todos, o muchos también. Y por un descuido, una distracción, podemos estar involucrados en una situación donde podemos también ser detenidos. Y si creemos que violaron nuestros derechos, puede acudir con nosotros. Y es cuando ahí decimos, bueno, no todas las personas que acuden a la Comisión de Derechos Humanos son delincuentes. También son ciudadanos que tuvieron una situación y que pues consideran que son víctimas de algún abuso de autoridad y pues también pueden exigir sus derechos o simplemente le cortan su agua así sin qué ni para qué. Es correcto. Va con nosotros lo defendemos y no es usted un delincuente, simplemente es un usuario de un servicio público. Pero vamos a un corte y regresamos, estamos platicando con el licenciado Eduardo Osorno. Él es el oficial de quejas de la comisión, él recibe las quejas y si usted va a pedir hablar con él, ahí lo va a atender. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos. Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Buenos días, bueno, estamos de regreso a este programa de Sentido Humano, la voz de tus derechos, y recuerden que estamos platicando esta mañana con el licenciado Eduardo Osorno Cuyoc, que es oficial de quejas y orientación de la Comisión de Derechos Humanos, y pues nos estaba comentando sobre algunos de los expedientes que se manejan en la CODEI, cuando se canalizan a las personas porque no es de la competencia de la comisión, y se les atiende siempre de una manera pues cordial y respetuosa. Bueno, en este momento vamos a continuar preguntando sobre sobre la tarea que tiene a su cargo, y en ese sentido, licenciado, ¿qué nos puede comentar sobre las autoridades que han sido señaladas como responsables de violaciones de derechos humanos? Bueno, Elsie, muchas gracias por eso nuevamente. Durante el año que se informó ayer, se señalaron a un total de 55 autoridades, específicamente, de todo el estado, obviamente. Pueden ser policial, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado, y diversos ayuntamientos, haciendo un total de 55. Obviamente, y justo lo que platicábamos con Lupita hace rato, las más señaladas, obviamente, son las corporaciones policíacas, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como de los municipios. Bueno, es evidente por el tema de seguridad que realizan, ¿sí? Y también las autoridades educativas, en específico, obviamente, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pero obviamente por el número de escuelas que tienen bajo su cargo, ¿verdad? Bueno, también cuando se señalan este tipo de autoridades, lo que platicábamos hace rato, si yo veo que son hechos graves o de difícil reparación, que si se realizan, ejemplo, ya no pasa, pero de repente llegan asuntos muy contados de niños que dicen, los padres que dicen que sus hijos fueron separados de la escuela por X o Y. Bueno, el artículo 3 constitucional es claro, no se les puede negar el derecho a la educación. O sea, expulsados. Expulsados, exactamente, ¿sí? Entonces, en ese momento se dicta una medida cautelar para evitar esta situación. Se le dice a la autoridad educativa, oye, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, todos tienen derecho a recibir educación y por lo tanto no puedes expulsar al niño, ¿sí? Si tiene algún tema de disciplinario o lo que fuere, bueno, para eso está también las autoridades educativas, para que lo manejen de diversa manera, pero definitivamente no puede ser expulsado de la escuela. Y es cuando se dictan medidas cautelares. En ese sentido, el año pasado se dictaron 213 medidas cautelares a 50 autoridades, ¿sí? Volviendo a lo mismo. También, por ejemplo, en el tema de la fiscalía, muchas personas llegan diciendo que su carpeta de investigación tiene atraso por de cierto tiempo, y obviamente pues son personas que llegan ya con nosotros de último, porque ya fueron aquí, ya fueron allá, incluso ya fueron con abogados y todo, pero ellos consideran
Y digo consideran porque muchas veces es cierto y también muchas veces no es cierto. Sí, pero nosotros creemos en lo que las personas nos dicen y es cuando se dictan este tipo de medidas cautelares, como repito, por ejemplo, la Fiscalía, para que los expedientes, bueno, se integren como marca la ley. Así es, hay una diligencia que se realiza en la Comisión de Derechos Humanos, que el nombre es Diligencia relativa al incidente de presentación de personas, que el año pasado realizamos 136, pero quisiera que nos explicaras en qué consiste esto. Bueno, esto se da mucho con las corporaciones policíacas, tanto estatales como municipales. ¿De qué se trata esto? Es básicamente cuando el familiar o cualquier persona, no necesariamente familiar, nos hace saber que están buscando a una persona, puede ser familiar o no, repito, y presume que está detenido en alguna corporación policíaca. Entonces, bueno, nuestra ley nos marca esto, precisamente, incidente de presentación de persona. Acudimos nosotros a las corporaciones policíacas a verificar si en efecto está la persona detenida ahí y si quiere presentar alguna queja contra alguna autoridad, ¿sí? Y bueno, la ley dice que nos tienen que dar acceso a las cárceles municipales y a la cárcel estatal, pues para verificar tanto la integridad física como mental de la persona y su estado físico en el que se encuentra. Y bueno, ojo, nosotros no sacamos gente de la cárcel, simplemente acudimos a verificar si desean interponer queja o no y a verificar su estado de salud. Así es, y qué bueno que mencionas esto, y es importante también a las personas que nos escuchan. Yo he visto de repente en redes sociales cuando están buscando una persona o pasa algo y dice, ¿y dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, está en la Colonia México, pero es importante que la gente ponga la denuncia, porque solamente publicando en Face las quejas no va a pasar nada. Es correcto. Si usted acude a la comisión, como comenta el licenciado Eduardo, puede ir personal de la comisión, ayudarle a buscar a su familiar, a un ser querido, a una persona que conozca, porque pues a veces se pierde tiempo en pleitos, pero pues no se acude o no se da ese paso de ir o hablar o pedir esta ayuda a las instituciones que realmente puedan ayudarle a realizar estos trámites y estas diligencias. Y también, pues aprovechando también otro punto ayer que se mencionó, fueron las denuncias ante la Fiscalía del Estado. Nosotros, cuando analizamos los expedientes o lo que menciona la parte quejosa, si de ahí se desprende un posible delito, bueno, nuestra ley nos obliga a presentar la denuncia por presuntos hechos delictivos contra que sea responsable. Ya la autoridad investigadora, en este caso la Fiscalía General del Estado, pues tiene la obligación de darle trámite a esa denuncia. Ejemplo, vamos a tomar nuevamente el tema de las autoridades policíacas. Y vamos a concatenarlo con el del incidente de presentación de persona. Hablan y dicen que el esposo está desaparecido y que está en la cárcel y que se lo llevó a la policía y que lo golpeó. Así tal cual. Y no me dejan verlo. Y no me dejan verlo. Vamos, hacemos el incidente de presentación de persona. En efecto está la persona ahí, en efecto está golpeada. Y bueno, el señor refiere, no lo sabemos, pero él dice que los elementos lo golpearon. Sí. Muchas veces puede ser, también puede ser que haya estado en una riña, no lo sabemos, pero nuestra obligación es, ante las manifestaciones del ciudadano, presentamos una denuncia contra quien resulte responsable. En ese sentido, el año pasado se presentaron 32 denuncias por posibles hechos delictuosos. Así es, y también es importante decir que si usted tiene que las denuncias ante la Fiscalía y las quejas ante la Comisión no son una u otra. O sea, incluso usted puede tener una queja en la Fiscalía por un hecho y similar en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, pueden ser dos procedimientos paralelos, porque a veces se piensa de que, bueno, es que si o voy a la CODEI o voy a la Fiscalía. Pues vaya a las dos. Es correcto, así es. Sí, otro de los temas fue ayer las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones ya es el proceso, vamos a decir, final de un expediente, ya sea de gestión, que también hay que aclararlo, son expedientes de gestión, que tuvimos 914 el año pasado y 296 quejas. Como pueden ver, son prácticamente 1,200 expedientes en el año pasado, solo que ya hablamos de la diferencia de cada uno. Bueno, al final se llega a una recomendación después de haber investigado y que está acreditado que X o Y autoridad violó los derechos humanos del ciudadano. Se emite la recomendación, misma que
obviamente narra todo el procedimiento, narra de qué se quejan las personas y se emite, como su nombre lo dice, la recomendación con varios puntos recomendatorios a las autoridades para reparar, en su caso, y salvaguardar los derechos del ciudadano que ya se acreditó que se le violaron sus derechos humanos. En ese sentido se emitieron 34 el año pasado, dirigidas a 19 autoridades. Y la autoridad, bueno, en la mayoría ha aceptado estas recomendaciones. Y derivado de las recomendaciones, o también de los propios procedimientos, 51 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por sus propios, vamos a pensar, patrones, por sus propios jefes, como parte de un resarcimiento a los derechos de los ciudadanos. Así es, y es importante señalar que la diferencia entre las recomendaciones y las quejas es que muchas veces los procesos se resuelven antes de llegar a una recomendación, que incluso es lo ideal porque pues es más rápido. Claro, incluso desde el tema de la gestión, lo que yo decía hace rato, se pueden resolver si hay la voluntad de ambas partes. Y hay que decirlo, sobre todo de la autoridad, porque si no nos contestan, pues no hay voluntad, ¿no? Y también hay que decirlo, muchas veces en el interior del estado, sobre todo en municipios pequeños, donde bueno, pues a lo mejor solo está el alcalde y 3 regidores o 5, y pues imagínense, no, a lo mejor no tienen ni secretaria, ni equipos, ni nada por el estilo, pero eso no implica que no tengan que respondernos, porque entonces al final se les va a hacer peor o más difícil llevar el proceso. Entonces hacemos un llamado a las autoridades a que nos contesten, que siempre nos contesten, para poder resolver los expedientes, porque nosotros estamos para resolver los problemas siempre, no para hacerlos más grandes. Así es, pues Elsie, ya vamos por concluir y les recordamos a las personas que pues ahí en nuestra página electrónica está todo el informe completo, si usted lo quiere consultar, es www.codey.org. Ahí también lo compartimos ayer en nuestras redes sociales, un QR donde también puede acceder al informe y va a encontrar muchísima información. Están las supervisiones a todos los centros de salud, a las cárceles municipales, a los cerezos, está todo el trabajo que se hace de difusión y promoción. Yo creo que hay mucho que consultar, incluso nos ha servido también para hacer informes, también sirve para hacer investigaciones esta información, así que si usted está trabajando el tema, le interesa o simplemente por curiosidad puede consultarlo. Así es, Lupita. Y pues muchas gracias al licenciado Eduardo Osorno Cuyoc, oficial de quejas y orientación de la CODEY, por su participación en este programa. Esperamos que todos los comentarios que se realizaron pues hayan despejado las dudas, las inquietudes del público que nos escucha. Recuerden que si tienen alguna inquietud más, les recuerdo nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, @CODEY. Instagram es @CODEYOficial. Ahí pueden ustedes externar cualquier duda e inquietud. Y bueno, Lupita, llegamos al final de nuestro programa y en esta ocasión agradecemos a Salomé Cham por hacer posible este programa. Gracias a Grupo CIPSE y gracias a todo el público que nos escucha, porque nosotros nos vamos, pero regresamos el próximo jueves. Recuerden, a la misma hora. Les esperamos en este programa que es Sentido Humano, la voz de tus derechos. Sí, ya rápidamente nos están pidiendo el código, lo vamos a colocar en nuestras redes sociales, desde ayer está, pero lo volvemos a publicar, porque si usted quiere realizar algún estudio, una tarea, también ahí puede consultar. Checa nuestras redes, nuestro Facebook, nuestro Instagram, hoy lo vamos a volver a publicar. Gracias, nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto. Todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista. Una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.